¿Qué es todo lo que ves a tu alrededor sino una serie de cuadros e imágenes, una película de tu propio odio y culpabilidad? Sí, tienes una serie de experiencias positivas entremezcladas con otras que están destinadas a enmascarar las cosas, pero eso es solo dualidad. A este nivel, la dualidad que se percibe en el universo simplemente refleja la dualidad de tu mente dividida, representada por símbolos de oposición y contrapartes. De modo que tienes bien y mal, vida y muerte, caliente y frío, norte y sur, este y oeste, dentro y fuera, arriba y abajo, oscuridad y luz, izquierda y derecha, enfermedad y salud, riqueza y pobreza, yin y yang, amor y odio, húmedo y seco, masculino y femenino, duro y blando, cerca y lejos, y otras mil polaridades y fuerzas duales que no tienen nada que ver con Dios, quien es perfectamente total y completo, y nunca crearía nada que no lo fuera. Todas las divisiones son meros símbolos de división y separación, y están diseñados para que sigas persiguiendo las cosas presuntamente buenas, de forma tal que nunca descubras que lo bueno y lo malo son igualmente falsos. Por eso tu atención se fija continuamente en los trucos del ego en lugar de la respuesta del Espíritu Santo. El ego te ha engañado para que libres una batalla que ves continuamente fuera de ti, en donde el sistema de pensamiento del pecado, la culpabilidad y el miedo está proyectado de modo que se asegura de que siempre libres esa batalla donde no está la respuesta. La respuesta y el Espíritu Santo permanece dentro de la mente dividida junto con la mente del ego que está proyectando el universo. Tu trabajo ahora consiste en dejar de luchar esa batalla que no puedes ganar y dirigirte a la parte de tu mente que puede tomar decisiones donde se halla el poder del Espíritu Santo. Recuerda, el Espíritu Santo no está en el mundo. ¿Cómo podría estar en un mundo que no está allí? Él está en tu mente. Allí es donde están tanto la pregunta como la respuesta. Cambia el sistema de pensamiento del Espíritu Santo y no puedes perder. Recuerda, no estamos hablando de ganar o perder en el mundo. El curso no trata de eso, aunque sí te enseña cómo recibir verdadera guía a través de la inspiración, algo que hemos prometido examinar. Ahora mismo, cuando las cosas van mal, es cuando verdaderamente experimentas la culpa inconsciente. La experimentas como dolor físico, como sufrimiento psicológico o ambos. Esto hace que la separación parezca real para ti. Aquello que acertadamente has apodado el reino de la miseria es meramente tu propia culpabilidad inconsciente emergiendo a la superficie, haciéndote sufrir. Sin embargo, como ya hemos dicho, el curso enseña que la mente que está libre de culpa no puede sufrir. Lo que te queda por hacer entonces es dejar que el Espíritu Santo te enseñe sobre tu absoluta impecabilidad. Evidentemente, si no fuera por el Espíritu Santo, tu situación no tendría remedio. Tu odio y culpabilidad quedarían atrapados para siempre en las profundidades de tu inconsciente. Por suerte para ti, el Espíritu Santo no es tonto y el ego no es un rival para él. Cuando te unes al perdón del Espíritu Santo, el ego tampoco es rival para ti. En algún nivel, el ego sabe esto y siempre teme por su presunta existencia. Y tú también, pero solo cuando te identificas con tu ego en lugar del Espíritu Santo. Al final, Jesús se identificó completamente con el Espíritu Santo y ahora es exactamente lo mismo que Él. Gary, ¿y vosotros también? Lo pregunto en nombre de mis futuros lectores. Pulsa sí, pero no hace falta que tus lectores crean en nosotros. Nuestras palabras pueden beneficiar a la gente tanto si creen en nosotros como si no.
Lo importante es el mensaje del Espíritu Santo, no quienes parezcan transmitirlo. Si nosotros no creemos en nuestros propios cuerpos proyectados, ¿por qué habría de molestarnos que otros no creyeran? Gary. ¿Será nuestro libro un éxito? Pulsa. No te preocupes por eso. Ocurra lo que ocurra, no le des mucha importancia. No es nada. Piensa de este modo, si lo que el curso dice es verdad, que cada individuo que viene al mundo es ilusorio porque de otro modo no pensaría que está aquí, entonces si tienes un éxito de ventas, lo único que significa es que eres admirado por muchos trastornados. Gary, eso fue un chiste, ¿no es así? Pulsa, sí. No te preocupes por las reacciones de la gente que se toma en serio ese tipo de chistes, quienes quiera que sean. No te pongas a la defensiva, ni camines sobre cáscaras de huevo. Simplemente públicalo. Si no le gustas a alguien por causa del libro, perdónale. Gary, hubo un tiempo en el pasado reciente en el que hubiera usado otra palabra. Pursa, ahora tienes esta nueva palabra. Perdónales. Cuando nos vayamos esta vez, vas a tener 5 meses para trabajar la idea de que el amor no abriga resentimientos. También debes seguir haciendo el resto del libro de ejercicios y leyendo el texto, pero debes de incorporar la idea de sin resentimientos en las situaciones claves, siempre que te acuerdes. Cada persona tiene ciertas frases e ideas del curso que son magníficas para recordarle la verdad. Esta es una de las tuyas. Gary, ¿por qué vais a tardar tanto en volver, amigos? Arten, ya hemos subrayado que este trabajo no es algo que se haga de hoy para mañana. Después de esa próxima visita tardaremos 8 meses entre una visita y otra. Cuando dijimos que tardaríamos varios años en completar todas nuestras visitas, nos referíamos a un total de 9 años y las últimas visitas serán anuales. Cari, ¿9 años? ¿Qué pasa conmigo? ¿Estoy en el grupo de los lentos? Arten, no, pero este es un camino serio que, si sigues estando interesado, dura toda la vida. Tu auténtica transformación está a punto de empezar. Trabájala y no te preocupes por el tiempo, que no es nada. Tu mente no tiene edad, porque el tiempo no es real. Y cuando experimentes los resultados, disfrútalos. Y no solo los resultados son divertidos. La práctica del perdón también es suficientemente interesante como para ser divertida la mayor parte del tiempo, aunque no siempre quieras hacerla. Como ya hemos dicho, no olvides que el curso enseña que tú no tienes que cambiar la mente de nadie y no tienes que cambiar el mundo. Lo único que tienes que hacer es cambiar tu manera de pensar respecto al mundo. Por ejemplo, no te preocupes por la paz mundial. La mejor manera de ayudar a conseguir la paz mundial es practicar tú mismo el perdón y compartir tu experiencia con la gente. Cuando la gente del mundo busque la verdadera paz interior, comprendiendo y aplicando correctamente la ley del perdón, la aparente paz externa será la consecuencia natural de la paz interior. Pero ese no es el enfoque del curso de Jesús. Su enfoque consiste en cambiar tu manera de pensar respecto al sueño. Gary. Hablando de sueños, antes de empezar a practicar el curso, nunca había tenido pesadillas, pero últimamente he tenido algunas muy raras. Imágenes que deberían haber sido imágenes terroríficas. Por alguna razón no tengo miedo cuando veo estas cosas, y no tengo miedo cuando despierto. Es como si estas terribles imágenes de asesinatos, vergüenza y figuras infernales me fueran mostradas deliberadamente. Arten. Sí, como analogía. ¿Has visto algunos de estos cuadros religiosos medievales que sugieren el aspecto que debe tener el infierno? Gary. Sí, algunos de ellos son muy gráficos.
Arte en sí, muchos son terroríficos. Aunque la experiencia no es igual para todos, lo que ocurre en esos cuadros y en tus sueños es que tu culpabilidad inconsciente está saliendo a la superficie, te está siendo mostrada y en tu caso liberada. En el ejemplo de los artistas, su miedo está simbolizado en los cuadros. En el ejemplo de los sueños, tu miedo, culpabilidad y odio, que han dejado de ser inconscientes, están siendo expresados en imágenes. Como estás practicando el perdón al aplicar las lecciones del libro de ejercicios, este viejo sistema de pensamiento está siendo perdonado y liberado por el Espíritu Santo. Por eso no les tienes miedo, aunque tengan un aspecto horrible. Jesús está allí mirándolas contigo. Tu mente recta sabe que Él está allí. Hay una parte de ti que sabe que solo es un sueño y que no hay nada que temer. Así es como será tu vida de vigilia algún día, cuando todos tus pecados secretos y odios ocultos hayan sido perdonados. Veas lo que veas, independientemente de lo que parezca ocurrirte a ti o a cualquier persona de tu alrededor. Sabrás que no hay nada que temer. Los detalles de estas imágenes son diferentes para cada individuo, pero como bien sabes, las imágenes de lo que la gente llama su vida de vigilia a veces también pueden ser infernales. En cualquier caso, todo es un símbolo del sistema de pensamiento del ego basado en el miedo, la culpa y la muerte, y no es real. ¿Por qué temerlo? Todas las imágenes no son más que imágenes, independientemente de cuándo o cómo parezcan ocurrir. Pursa. Estas imágenes que has visto en algunas de tus pesadillas son características de la naturaleza del pensamiento del ego a nivel de tu inconsciente. ¿Ves? El inconsciente es mucho más horrible que lo que está en la superficie. Así es como el ego se oculta a sí mismo y a su plan. La proyección consciente que ves a tu alrededor es todo un nivel alejado de la mente inconsciente, de modo que, si bien a veces el universo visible pueda ser horrible y atemorizante, no es nada en comparación con el horrible sistema de pensamiento del que emana. De hecho, como la proyección que ves en su defensa, podrías decir que el universo existe porque es tolerable para ti en comparación con lo que hay en tu mente inconsciente. Es posible que el mundo no siempre sea tolerable para todos, ya que a menudo se producen asesinatos y suicidios, pero no es más que un paseo por el parque en comparación con la porquería profunda y horrenda que está debajo. A estas alturas ya has visto parte de tu culpa simbolizada de distintas maneras. ¿Qué aspectos dirías que tiene? Gary, las palabras que vienen a la mente son fea, monstruosa, demoníaca, salvaje, fantasmagórica y atormentada. Arten, ahí estás. Acabas de dar una buena descripción de cómo es el inconsciente para todos, aunque los demás no lo saben, y de cómo seguirá siendo hasta que sea liberado al Espíritu Santo. Es tan terrible por lo que representa, nada menos que la separación de Dios y un ataque contra Él, y la pena de muerte para su hijo quien cree haber cometido un crimen y cuya terrible culpabilidad exige que sufra. Ciertamente, el mundo que ves puede ser desagradable por momentos, pero en realidad es un escape de otra suerte aparentemente peor, la culpabilidad oculta en tu propia mente de lo que no sabes nada, de la que no sabes nada. Gary, el mundo no es buena escapatoria para las personas que matan a otras o a sí mismas. ¿No hace eso que se sientan aún más culpables? Arten, no. Recuerda que la culpa solo es un pensamiento en la mente y una acción en el mundo no puede crear una consecuencia real. Actos como el asesinato y el suicidio reciclan la culpa que todos creen inconscientemente que es real y la mantienen en marcha. Las personas que se matan a sí mismas o a otras en la muerte como una escapatoria. Los que asesinan en realidad se odian a sí mismos y aunque hayan proyectado ese odio sobre los demás, matan en un intento retorcido de destruirse a sí mismos. Como hemos dicho, tu odio en realidad es auto-odio. Cada criminal tiene la esperanza secreta de ser atrapado y castigado. Recuerda,
Aunque gran parte de la culpa se proyecta sobre los demás, también se proyecta sobre tu propio cuerpo ilusorio, que como ya hemos dicho, tu mente proyecta fuera de ella. Existen muchas otras variantes, como la estrategia de suicidarse a manos de la policía, en la que la gente abre fuego contra la policía porque sabe que probablemente acabará muriendo, los que se suicidan, de la manera que sea, tratando de por fin al insoportable dolor, tratando de poner fin al insoportable dolor psicológico de su culpa y sufrimiento. Como su culpabilidad inconsciente permanece intacta, simplemente acaban reencarnando y el problema sigue sin resolverse. La muerte no es un camino de salida. El camino de salida es el verdadero perdón, como enseña el curso. Al mundo no se le abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. Y la verdad solo la pueden conocer aquellos para quienes el reino fue creado y por quienes espera. Pursa. No solo tienes esta tremenda resistencia a afrontar lo que eres, que es tu horrible culpa bajo la superficie, sino que al mismo tiempo tu ego está aterrorizado porque si lo haces con éxito y cambias tu manera de pensar, perderás su identidad como individuo separado. Vas a necesitar cierta fuerza de voluntad para admitir que este sistema de pensamiento está dentro de ti mientras lo observas en acción, para después permitir que el Espíritu Santo lo deshaga perdonando sus imágenes simbólicas que ves fuera de ti. Gary. ¿Y vosotros me vas a decir cómo? El libro de ejercicios evidentemente lo hace, pero ¿me vais a brindar más ayuda? Arten. Todo lo que te brindaremos se encuentra en el curso. Simplemente iremos tomando cosas de todos los libros y reuniéndolas de un modo que te ayude a aplicarlas más eficazmente por ti mismo. Dijimos que no te daríamos solo teorías, sino un modo de afrontar lo que tienes adelante. Gary. Bien, eso espero, porque a veces pienso que tendría que ser un santo de porquería para hacer todo eso. Quiero decir que nunca debo abrigar ningún resentimiento contra nadie, nunca debo juzgar, condenar ni atacar, nunca debo tener un mal pensamiento sin tomar conciencia de él y perdonarlo, y nunca debo creer que mi ira está justificada. Amigo, eso es imposible. Arten, tú eres un santo, Gary. Lo que pasa es que aún no lo sabes. En cuanto a qué hacer, el curso es imposible, te equivocas. Como tú mismo has dicho, el curso dice que los milagros son hábitos. Cada vez experimentarás más y más que el curso tiene razón cuando dice, la ira nunca está justificada. El ataque no tiene fundamento. Con esto comienza uno a escapar del miedo y con esto también es como lo logrará. ¿Por qué son importantes estas cosas? Porque tal como enseña el curso, tanto si atacas a otros con tus pensamientos, como si alguien parece atacarte verbal o físicamente, el secreto de la salvación no es sino este, que eres tú el que está haciendo todo esto a sí mismo. No importa cuál sea la forma del ataque, eso sigue siendo verdad. No importa quién desempeñe el papel de enemigo o quién el de agresor, eso sigue siendo verdad. No importa cuál parezca ser la causa de cualquier dolor o sufrimiento que sientas. Eso sigue siendo verdad, pues no reaccionarías en absoluto ante las figuras de un sueño si supieses que eres tú al que lo está soñando, el que lo está soñando. No importa cuán odiosas y cuán depravadas sean, no podrían tener efecto sobre ti a no ser que no te dieses cuenta de que se trata tan solo de tu propio sueño. Cuando juzgas a las figuras del sueño, haciéndolo así real, caes en la trampa del ego, tanto si crees que debes expiar tu pecado, como si crees que otros deben expiar sus pecados o que merecen tu condenación. No puedes desvanecer la culpabilidad otorgándole primero realidad y luego expiando por ella. Ese es el plan que el ego propone en lugar de simplemente desvanecerla. El ego cree en la expiación por medio del ataque, al estar completamente comprometido con la noción demente de que el ataque es la salvación. Como continúa diciendo el curso, de acuerdo con las enseñanzas del ego, por lo tanto,
Es imposible escaparse de la culpabilidad, pues el ataque le confiere realidad, y si la culpabilidad es real, no hay manera de superarla. Gary. De modo que Dios no tiene que perdonarme, yo tengo que perdonarme a mí mismo, perdonando a los demás en lugar de atacarlos, incluso si solo es un juicio mental y no digo ni hago nada. Un pensamiento de ataque sigue siendo un pensamiento de ataque. Por eso tengo que escudriñar mis pensamientos, tanto si ataco como si perdono. Lo estoy haciendo para mí mismo, porque de todos modos esas personas no son reales, son solo símbolos de lo que está en mi mente, del mismo modo que yo soy un símbolo en la mente colectiva. El mundo no necesita el perdón de Dios. Las personas tienen que perdonarse a sí mismas, perdonando las imágenes que ven. Arten, sí, absolutamente. El curso no podría ser más claro a ese respecto. Dios no perdona porque nunca ha condenado. Y primero, tiene que haber condenación para que el perdón sea necesario. El perdón es la mayor necesidad de este mundo, y esto se debe a que es un mundo de ilusiones. Aquellos que perdonan se liberan a sí mismos de las ilusiones, mientras que los que se niegan a hacerlo se atan a ellas. De la misma manera en que solo te condenas a ti mismo, de igual modo solo te perdonas a ti mismo. Pero si bien Dios no perdona, su amor es, no obstante, la base del perdón. Aunque no necesitas el perdón de Dios, porque Él nunca te ha condenado, tienes acceso a su voz, al Espíritu Santo, y esto es lo que Él hace con la culpa. El Espíritu Santo sencillamente la desvanece mediante el sereno reconocimiento de que nunca ha existido. Hablaremos más sobre esto en nuestras próximas visitas. Pursa. Quizás aún no comprendas completamente que eres tú quien obtiene beneficio del verdadero perdón. No siempre tienes que perdonar de inmediato y tampoco lo harás. De vez en cuando tendrás que perdonar algo ocurrido hace media hora o hace 2 días. Así es como funciona, nadie es perfecto. Y ahora mismo hay una epidemia de ira que asola el mundo, haciendo que sea aún más difícil no responder a ella. Incluso hace 2000 años, algunas veces Jesús se sentía tentado de identificarse con el cuerpo, pero como era un maestro, perdonaba y lo superaba muy rápidamente. Sin embargo, en tu caso, dado que el tiempo no es real y como la memoria es una forma de percepción como cualquier otra, puedes perdonar un suceso del pasado en cualquier momento, incluso si la persona asociada con tu perdón ya no parece estar viviendo en un cuerpo. Gary. ¿Cualquier cosa que me pueda quedar pendiente con mis padres puede ser perdonada? ¿Incluyendo perdonarme a mí mismo por algo que pueda haberles dicho o hecho en el pasado? Pulsa, por supuesto. Debes perdonarte a ti mismo tal como debes perdonar a otros. O de lo contrario, no estás entendiendo en realidad la insignificancia del cuerpo. Como hemos dicho, tu cuerpo no es ni más real ni más importante que cualquier otro cuerpo. Hablando del cuerpo, deberíamos resaltar algo sobre el tema de la reencarnación. Hablamos de ello como si ocurriera realmente, tal como todo lo demás, solo es un sueño. Sí, parece que encarnas en un cuerpo y tienes la experiencia de vivir en un cuerpo, pero como nos gusta señalar, el curso dice que lo que estás viendo no es verdad y tú, querido hermano, estás familiarizado con el concepto de que tu experiencia es un sueño. Nota: cuando Arten mencionó por primera vez que el universo es un sueño, me rehusé a esa idea porque era contraria a mi experiencia. Sin embargo, tanto Arten como Pursa sabían que yo había leído el libro de Shirley MacLaine, Out and Limb, libro que me había abierto los ojos en los años 80, y una de sus citas más interesantes procedía de las cartas de León Tolstoy. Era una pregunta retórica que me sonaba cierta, y aunque en aquel momento no me di cuenta, podría haber sido propuesta igualmente por un gnóstico valentiniano. Toda nuestra vida, del nacimiento a la muerte, con todos sus sueños, ¿no es a su vez un sueño que tomamos como la vida real,
de cuya realidad no dudamos únicamente porque no sabemos de la otra vida más real? Gary. No, no es que la idea sea completamente extraña, es que a menudo no se sienta como un sueño, aunque he tenido ese tipo de experiencias. Arten, sí, y tendrás más de ellas. Y debes remitirte al perdón si quieres que esas experiencias sean más la norma en lugar de un suceso ocasional. Gary, para entender mejor qué es lo que debo buscar, ¿podrías explicarme algo más de cómo el plan del ego se muestra en el mundo? Indicaste que todo es un montaje, ¿no es así? Arten, sí. El ego cree en la separación de Dios, y la aparente separación que aquí es constantemente representada resulta como mínimo algo muy molesto para ti. Cuando las cosas parecen ir bien, experimentarás miles de veces en tu vida que de repente sucede algo que te enoja. Puede ser algo que consideres grande o pequeño, no importa. Si, si altera, aunque sea mínimamente, tu paz interior, es un símbolo de la separación. Cuando esto sucede, en todas sus diferentes formas, siempre es una manera de revivir aquella primera ocasión en que eras perfectamente feliz en el cielo y de repente te sentiste muy enojado, siendo esa la primera vez que pensaste que estabas separado de Dios. Todos los enojos que suceden en el mundo están basados en esta idea, en tu vida de sueños habitual. Las causas del enojo parecen ocurrirle específicamente a la específica identidad que posees como cuerpo, que en sí misma es una falsa idea de separación. Gary. Es como dijo el poeta, somos símbolos y habitamos símbolos. Arten, bueno, sí, creo que eso es de Escassi, C. con series, el poeta. Sabes que eres muy sotificado teniendo en cuenta tu inmadurez. Gary, gracias, lo pondré en mi currículo. Arten, durante nuestra próxima visita, aprenderás de manera más precisa que, tal como enseña el curso, solo hay un problema y una sola solución, es decir, el Espíritu Santo. En cuanto al plan del ego, vuestros aparentes y múltiples problemas surgen en este mundo como un intento de haceros reaccionar, de que os sintáis mal, de que os sintáis culpables, o locos, o derrotados, o aburridos, o atemorizados, o inferiores, o avergonzados, o enfadados, o solitarios, o superiores y condescendientes. Todo esto denota algún tipo de juicio, independientemente de la forma. En cuanto fabricas ese juicio, das validez al mundo del ego y refuerzas la aparente realidad de la separación y todo lo que va con ella. Dentro del guión del ego, que incluye la totalidad del tiempo, un tema del que hablaremos más adelante, el ego ha incluido todas las posibles variantes de la separación, de forma tal que el conflicto perpetuo esté asegurado. Eso se encuentra entrelazado con tus buenos momentos para hacer que parezcan más reales, aunque esta combinación solo es otro ejemplo de la dualidad. Aquello que verdaderamente eres, espíritu, no puede ser dividido, y ahora te entregaremos algunos ejemplos más de cómo el ego intenta atraerte hacia la creencia en la división. Pursa. Es por tus respuestas y reacciones a lo que ves. ¿Cómo haces que la experiencia de separación de Dios parezca real? Los detalles a los que das realidad se presentan tanto en tus relaciones como en los conflictos incluidos en tu guión. No siempre se trata de cosas que parecen sucederte a ti. Puede tratarse de sucesos que observas como espectador en las relaciones con los demás o incluso en las noticias que ves o lees en Internet. Por ejemplo, cuando mueren pasajeros en un accidente aéreo, ¿qué podría ser más simbólico de la caída del hombre? Cuando un bebé abandona el paraíso del vientre de su madre y sale al mundo, ¿qué otra cosa podría simbolizar excepto la separación de Dios? Cuando una bala, cuchillo, rayo láser, flecha, lanza o corona de espinas atraviesa la piel de alguien, ¿qué le pasa a la piel? Gary se separa. Pursa, durante un terremoto, ¿qué le ocurre al suelo donde has construido los cimientos de tu vida ilusoria? Gary se separa. Pursa, si un bebé o un niño es abandonado, eso evidentemente es separación.
sin dejar de mencionar que el niño tiene a partir de ese momento una excelente oportunidad de culpar a los padres biológicos que le abandonaron y así proyectar la culpa inconsciente sobre ellos y preservar su egotitis. Los ejemplos son infinitos, pero una vez más, Gary, en realidad todos son lo mismo. Pursa. En enfermedades como el cáncer y en muchas otras dolencias, las células corporales atacándose unas a otras son símbolos de los pensamientos de ataque en la mente, que a menudo son inconscientes. En cada una de las etapas de tu vida, tu infancia y educación escolar, en todas las actividades con las que te comprometes durante décadas y en las diferentes profesiones que representan sus propias variantes de falsedades maquiavélicas, se producen conflictos que simbolizan la división. Si tienes suerte, tu país entrará en guerra, el más especial de los conflictos, pero no puedes contar con ello. Y es por no hablar de las incontables oportunidades de violencia que se presentan desde la cuna hasta la tumba, aunque estés viviendo en los irónicamente llamados tiempos de paz. Aparte de esas relaciones de odio especial que también se manifiestan en el simple hecho de no aprobar a alguien, existen además las relaciones de amor especial. ¿Y cómo serían posibles sin el cuerpo? Ya hemos citado la enseñanza del curso al explicar que el cuerpo es el pensamiento del pecado hecho carne y después proyectado hacia afuera, produciendo lo que parece ser un muro de carne en torno a la mente con la que la aprisiona. ¿Ese es el tipo de amor que tendrías? Por su parte, el amor del Espíritu Santo expresa que los cuerpos no pueden mantenerte separado. Reúnete contigo mismo a través del perdón, de modo que tú, tus hermanos y hermanas, podáis ser uno e ilimitado. Si después de eso eliges unirte con otros cuerpos en el nivel de la forma, simplemente estarás haciendo lo que se supone que has de hacer, las mismas cosas que harías de todos modos. Ahora las estás haciendo con el perdón y el Espíritu Santo está contigo. Gary, en tus relaciones personales, ¿qué ocurre simbólicamente cuando terminas una relación con alguien? Gary, te separas. Está bien, te entiendo, no es contradictorio decir que no hay nadie ahí fuera y después dar un giro y decir que el único modo de regresar a casa es perdonar lo que hay ahí fuera, porque solo estás perdonando lo que parece estar ahí fuera, ya que es un símbolo de lo que tienes en tu mente. Pulsa así, ya entraremos más en cómo hacerlo. Asimismo, tal como hemos dicho antes, nuestras visitas serán más cortas. Una de las razones es la que la respuesta del Espíritu Santo es mucho menos complicada que los aparentes múltiples problemas del ego. De hecho, una de las razones por las que un curso de milagros es tan largo es que aunque la verdad puede ser simple y coherente, tu ego no lo es y tiene que ser deshecho gradualmente. Gary, puedo entender eso, pero me pregunto cómo este guión nuestro, aparentemente enorme, pasa de ser una idea invisible a ser una manifestación visible. Quiero decir que, si todo está planeado con antelación, ¿cómo ocurre todo lo que tiene que ocurrir en el universo de esa manera tan precisa como un reloj? Pursa, has planteado una pregunta complicada, pero es interesante que hayas usado las palabras como un reloj. El universo se parece mucho a un gran reloj al que le han dado cuerda o, mejor aún, a un juguete al que le han dado cuerda. Utilicemos tu sistema solar como un microcosmos, recurriendo a una de las llamadas fuerzas naturales como ejemplo. Esto no explica todo el cuadro, pero te dará una impresión de las ingeniosas formas de la ilusión del ego. Aunque la energía, a la que denominaré ki, es una ilusión, forma parte del mecanismo por el cual el ego toma el guión que está en la mente y lo transmuta desde el pensamiento invisible hacia formas invisibles pero mensurables, para luego transmutarlas en las manifestaciones visibles que ves y experimentas. En realidad, todo ese proceso ocurre de una vez
pero es necesario presentarlo linealmente para que puedas entenderlo. Por ejemplo, digamos que pudieras observar tu planeta desde el espacio, desde la mitad de la distancia hasta la Luna, y que pudieras ver el ki. Entonces verías que la Tierra está completamente rodeada de ki electromagnético que llega hasta ella y más allá, bajo la forma de un enorme flujo de radiación procedente del Sol. Este flujo del ki cambia constantemente con el yin y el yang, entrando en equilibrio para salir después, produciéndose a sí mismo nuevos equilibrios en todos los puntos intermedios. Los cambios del ki están causados, a su vez, por los cambios constantes en la irradiación solar. Ahora bien, si pudieras mirar al Sol desde el espacio por mucho más cerca, verías lo que puede describirse como enormes océanos giratorios de gas. Pocos se dan cuenta de que estos océanos de gas se comportan de manera similar a los océanos de la Tierra. Tal como las mareas de la Tierra están sujetas a los movimientos de la Luna, las mareas de estos océanos solares de gas están sujetas a las fuerzas de atracción y repulsión producto de la interacción de todos los planetas de nuestro sistema solar, e incluso del universo más allá, ya que, por supuesto, todo está interconectado. Esto causa distintas mareas gaseosas, manchas en el Sol y otros eventos solares, los cuales a su vez regulan los cambios en el flujo de radiación que viaja a la Tierra como partículas tanto en el viento solar como en la luz del Sol. Este flujo de radiación variable, regulado por los movimientos que se producen dentro de todo el sistema solar, incluyendo la Tierra y su Luna, causa los correspondientes cambios en el ki que rodea tu planeta, enviando campos electromagnéticos a cada centímetro de él. Tú no puedes ver esos campos de ki con los ojos del cuerpo, pero están por todas partes y has estado atravesándolos al caminar cada día de tu vida. Ellos regulan todo lo que te rodea, incluyendo tus decisiones y los movimientos resultantes. En realidad, son pensamientos de un nivel completamente diferente, transmutado en forma de ki, que te indican qué pensar en este nivel. Todo lo que haces es consecuencia de lo que piensas, y a veces la acción sigue el pensamiento instantáneamente como un reflejo. Esto es cierto para cada objeto animado y aparentemente inanimado que percibes. Por ejemplo, ¿cómo crees que un ave tan pequeña como una golondrina puede estar volando en Sudamérica y de repente saber que tiene que emprender un vuelo de miles de kilómetros de distancia hasta llegar a California siempre durante la misma época del año? Gary, algunos dirán que el causante es Dios y otros usarán palabras como instinto o naturaleza. ¿Pero estás diciendo que el pájaro está dirigido por control remoto? Pulsa. En cierto sentido sí, y tú también. Aunque recordando en todo momento que la palabra remoto es un término relativo y que en realidad estamos hablando de decisiones que vienen de un nivel de la mente completamente diferente, que es no espacial. Tu experiencia te dice que tú tomas tus decisiones aquí, pero eso no es cierto. No es el cerebro humano el que toma las decisiones, como tampoco las toma el pequeño cerebro del pájaro. Cuando indicamos que eres muy parecido a un robot, no estábamos bromeando. Pero el programador no es otra persona, no hay nadie más. Estamos hablando de autopredeterminación. A este nivel de la realidad, tu suerte quedó sellada por el trato que hiciste con el ego, no con Dios, que no hace tratos. Toda tu mente ego es el programador que envía señales a tu cerebro. Tu cerebro solo es el componente físico del computador. Reenvía las señales al cuerpo o unidad informática diciéndole qué hacer, ver y sentir. Tu experiencia
es que estás aquí, en la pantalla del computador, separado de Dios, separado de tus hermanos y hermanas, y representando el pensamiento de separación y el conflicto que lo acompaña en la dualidad de tu mente dividida. Tus hermanos y hermanas están haciendo exactamente lo que quieres que hagan. Ya hemos mencionado la enseñanza del curso en que se dice que no te das cuenta de que estás haciendo que actúen para ti. Los cambios en los campos electromagnéticos regulan hasta tu forma de ver las cosas. Decir que algo es visible para ti solo significa que estás situado en la región del espectro electromagnético que es perceptible para la visión humana. Gary, Pulsa. Lo importante es que en realidad tú no tomas las decisiones aquí. Las decisiones se tomaron a otro nivel completamente diferente cuando aceptaste el plan del ego. Y el único modo de salir de ese complicado problema es regresar a tu mente correcta y elegir la interpretación que te brinda la alternativa del Espíritu Santo en lugar de la interpretación de tu ego, interpretación que te mantiene atrapado en el guión. Podría ser de ayuda si tratas de recordar que todo el asunto no es más que una grabación que has puesto en marcha. Por ejemplo, ¿cómo se almacena la información en la computadora, incluso en los disquetes? Gary, ¿en bandas electromagnéticas? Pulsa, sí. Una cosa muy versátil. Como dijimos durante nuestra primera visita, los inventos en este nivel suelen imitar algún aspecto del funcionamiento de la mente. Puede que pienses que aquí tienes libre albedrío y que puedes determinar lo que te va a ocurrir, pero lo cierto es que todo ha ocurrido ya. Simplemente has puesto la cinta y estás mirándola y oyéndola, pensando que todo es real, un resultado de tu propia volición o de la casualidad a este nivel, en lugar de algo determinado a otro nivel. Gary, entonces, ¿para qué molestarme en hacer algo? Pulsa, por dos razones. En primer lugar, aunque es un sistema cerrado, existen distintos escenarios abiertos para ti en cada ciclo de vida. Tomar dentro del sueño una opción que no involucre al Espíritu Santo no va a deshacer tu culpa inconsciente ni te sacará del sistema, pero puede producir una experiencia temporalmente diferente. Es como un guión con múltiples opciones, en el que si tomas una decisión diferente, se abrirá un escenario diferente. Si tomas una decisión, tienes a la chica y la pasas bien, pero si tomas otra decisión, lo echas todo a perder y acabas con depresión. Incluso es posible volver a vivir la misma vida con un conjunto de resultados terrenales diferentes. Una vez más, nada de esto te conducirá realmente al lugar donde quieres estar. Simplemente te mantendrá atascado aquí, intentando alcanzar una felicidad temporal. La otra razón mucho más importante, por la que deberías comprometerte en tu toma de decisiones, es la de regresar a la mente correcta y elegir al Espíritu Santo en lugar del ego, que sí te llevará donde quieres ir. El perdón tiene ventajas adicionales en el sueño, algunas de las cuales no siempre son evidentes para ti. Por ejemplo, digamos que un hombre mata a su esposa o que una mujer mata a su marido. Uno de ellos está muerto y el otro pasa el resto de su vida en prisión o es ejecutado. Pero ¿qué pasa si hubieran aprendido a perdonar y no hubiera habido ningún asesinato? ¿Cambiaría eso las cosas a este nivel? Gary, lo cambiaría todo y probablemente la gente ni siquiera se daría cuenta de ello. Pulsa, sí. Este es un ejemplo extremo, pero hay miles de escenarios en los que incluso en el nivel de la forma, el perdón produce resultados. Y a menudo no te das cuenta de que estás mucho mejor de lo que hubieras estado de no haber perdonado. Este es el por qué debes desarrollar la confianza en el Espíritu Santo. Él sabe lo que realmente es mejor para ti.
De modo que no creas que no es importante encargarte de tu propia mente en este nivel. De hecho, es para eso el entrenamiento del curso. El control de tu mente puede incluso proporcionarte el poder para suspender el dolor corporal. Pero ya ahondaremos en eso más adelante. Gary, ¿sabes? El otro día iba conduciendo y tenía un tipo justo pegado en mi cola. Prácticamente estaba tocando mi parachoques. Eso me molesta mucho. No me gusta acelerar porque en este vecindario hay niños jugando en la calle. Estaba a punto de mandar al gusano a freír churros cuando pensé en el curso. De modo que no hice nada. Él giró a la izquierda unas manzanas después y así acabó la cosa. Después pensé, ¿qué hubiera pasado si le llego a insultar y él hubiera tenido un arma? Podríamos haber tenido un caso de ira en la carretera y yo podría estar muerto. Arte en sí, recuerda que tu hermano que estaba en ese coche es un símbolo de lo que está en tu mente, incluyendo la impaciencia que exhibes en otras áreas de tu vida, simbolizada por su impaciencia. Sabes tan bien como nosotros que a estas alturas posiblemente serías rico si tuvieras más paciencia en tus tratos comerciales. Tú y tu hermano sois impacientes porque habéis hecho que la separación sea real y piensas que tienes que esforzarte por llegar a alguna parte para poder vencer a Dios y probar que tienes razón. De modo que viste tus faltas y tu culpa en tu hermano en lugar de verlas en ti. Por suerte para ti, en este caso concreto, tomaste la decisión correcta, tanto en el nivel de la mente como en el de la forma. No puedes equivocarte saliendo de la situación en paz, a menos que tengas que defenderte de un ataque corporal y de la posibilidad de muerte, en cuyo caso tienes permiso para usar los puños o mejor aún, para buscar un camino de salida. Gary. Aún así, creo que no debería haber pensado que el tipo era un gusano. Arten, eso es correcto, su gusanidad. Como Jesús te explica en el curso, tal como lo consideres a él, así te considerarás a ti mismo. Gary, entiendo. Oh, antes de que me olvide, lo que dijiste sobre el sistema solar y el ki, ¿explicaría por qué la astrología funciona de vez en cuando? Pulsa, sí, pero la astrología no es precisa. Y lo que estamos describiendo siempre es preciso, porque se corresponde exactamente con causa y efecto a nivel del universo conforme al guión del ego. Es cierto que la astrología, la numerología y muchas otras cosas ocasionalmente se correlacionan con el guión, pero aciertan o fallan, porque una parte del guión es que el mismísimo guión nunca será completamente previsible, ya que de otro modo no habría lugar para la suerte. El factor suerte ayuda a mantener el impacto, caos y temor inevitables que siempre emergerán en el guión. Gary, es una característica incorporada al sistema. Pursa, sí. La naturaleza caótica del ego también asegura que nunca habrá una teoría unificada del universo que se mantenga en el tiempo, porque en realidad el universo no está basado en el pensamiento de unidad, está basado en el pensamiento de separación y división. Sin embargo, incluye patrones ingeniosos y fascinantes que colaboran a proporcionarle la ilusión de unidad. Por eso no deberías sentirte impresionado por cada nuevo descubrimiento o teoría sobre el universo. ¿Qué más da que las supercuerdas puedan hacer que la gravedad funcione tanto a nivel newtoniano como subatómico? Una ilusión sigue siendo una ilusión. No estamos diciendo que no deberías hacer investigaciones o análisis si eso es lo que haces. Sigue adelante. Simplemente procura recordar que lo estás haciendo en el guión preprogramado de un sueño. Gary, por no mencionar el hecho de que eres un simple robot. Pulsa, solo temporalmente. No eres un robot una vez que te pones en contacto con tu poder de elegir. En ese momento llega el día de la independencia, Gary.
Nunca serás el mismo cuando aprendas a perdonar. Arten. El proceso que Pursa ha estado describiendo te proporciona un ejemplo de que el universo sigue un guión holográfico, aunque parece desarrollarse de manera lineal como una película que ya ha sido rodada. Todo el asunto ya ha sido escrito y también la historia de tu vida ya se ha determinado hasta el día que tu cuerpo morirá. La única libertad real de que dispones es la de elegir regresar a Dios, escuchando la voz que habla por Dios, en lugar de continuar indefinidamente dentro de un sistema prefijado que no tiene nada que ver con él. Tu cerebro no está preparado fisiológicamente para conocer a Dios. Es tu mente la que dice a tu cerebro qué hacer. Alégrate de que el universo y tu cerebro no tengan nada que ver con Dios y de que haya un modo de retornar a su universo. Piensa que tu universo es impresionante porque es todo lo que puedes recordar. Piensas que es grande, pero no lo es. Lo que has hecho es concebirte pequeño y sentirte pequeño, como una pequeña pieza de rompecabezas. Eres como un niño con pequeños juguetes a los que no quieres renunciar. Sin embargo, lo que eres realmente no puede ser contenido por tu universo. Gary, este universo es como un juguete al que se le ha dado cuerda. ¿Es posible demostrar esa idea científicamente? Pursa, en parte sí, y parte de ella no. No puedes medir el pensamiento. Puedes medir cambios en el campo magnético, pero no puedes probar qué está causando los cambios eléctricos en el cerebro. Puedes documentar los cambios químicos y hormonales resultantes en el cuerpo. Pero una vez que el cerebro ha recibido la señal de qué hacer, todo ese efecto está montado de modo que pienses que el cuerpo es independiente, pero tal como enseña el curso en el prefacio, el cuerpo aparente ser, en gran medida, automotivado e independiente, mas en realidad solo responde a las intenciones de la mente. Arte, por supuesto, tu cuerpo, tu mundo y tu universo, todos ellos, están respondiendo simultáneamente a las intenciones de tu mente. Esto se debe a que en realidad hay una sola cosa, o una mente ego, que es el pensamiento de separación. Jugar con ella conduce a todo tipo de fascinantes descubrimientos que sirven como el palo y la zanahoria para mantenerte interesado. La sincronicidad, por ejemplo, solo es un símbolo de la pseudo-unicidad que siempre existe, incluso en la ilusión. Recuerda, el ego quiere que pienses que la ilusión es espiritual y que lo que él fabricó es sagrado. A propósito, aunque solo hay una mente ego, del mismo modo que solo hay un hijo de Dios y tú eres él, te recordamos que ya hemos señalado que esta mente ego está dividida en dos, una mente correcta y otra errada, y tienes que elegir entre ellas. Observas todo y tienes que decidir si quieres que tu maestro sea el ego o el Espíritu Santo al observarlo todo. Cuando nosotros o el curso nos referimos al ego, casi siempre estamos hablando de la parte errada de la mente y no a la parte correcta donde habita el Espíritu Santo. Gary, de acuerdo. A ver si puedo ordenar algunos de mis pensamientos. No quiero ser repetitivo, pero Arten, déjame que te diga algo, compañero. La repetición no solo es perfectamente correcta, es obligatoria. Es el único modo de poder aprender un sistema de pensamiento, de que pase a ser parte de ti y de llegar al punto donde lo aplicas automáticamente sin pensar en él. Por eso se le llama practicar el perdón. Practicas una y otra vez hasta que se convierte en tu segunda naturaleza. Ya verás. Gary. De acuerdo, estoy pensando que el sistema de pensamiento del ego y el guión explicarían muchas cosas, como por qué algunos niños nacen enfermos o deformes. Me siento mejor al saber que Dios no hace eso. Explicaría por qué los niños tienen conflictos casi desde el momento que posan
sus ojos unos con otros? ¿Por qué pelean por sus juguetes y todo eso? ¿Y por qué en la escuela se provocan y atormentan mutuamente? Forman bandillas y proyectan su culpa inconsciente sobre los demás para hacer que ellos sean los equivocados y así poder culparles. La gente siempre acaba tomando partido en un sentido u otro, de modo que en la vida siempre hay víctimas y victimarios. Existen todas estas diferencias que parecen hacer a unas personas mejores que otras, otras que se sienten superiores y que otras sientan que no valen nada. Por todas partes vemos polos opuestos que la gente da por sentados, como salud y enfermedad, belleza y fealdad. Sin embargo, lo único que te dice si algo es hermoso o feo es tu cuerpo, de modo que todo es subjetivo e insustancial, pero lo aceptas porque es lo único que conoces. Y entonces el amor especial, así como el perpetuo conflicto de odio especial, a menudo ocurre que a tus ojos las personas que amas no pueden equivocarse, e incluso si lo hacen, resulta fácil perdonarles. Las personas que odias no hacen nada bien y hagan lo que hagan, no son perdonados. De modo que tienes todo tipo de rivalidades en la vida y todo tipo de competencias empresariales y de negocios, todas ellas siguiendo el mismo patrón del ego. Muchas personas tienen profesiones en las que intentan adquirir poder sobre los demás cuerpos, lo cual solo es una patética imitación de poder. El ejercicio de estas profesiones está lleno de proyecciones inconscientes de culpa, aunque no nos demos cuenta de ello. En algunos de los ejemplos más evidentes, el abogado que gana el caso es el que con más inteligencia hace que el otro bando parezca equivocado, consiguiendo así que los miembros del jurado proyecten su culpa inconscientemente sobre ese bando. Los políticos que ganan elecciones son aquellos que saben culpar mejor al otro bando, consiguiendo que la gente crea que ellos son responsables de sus problemas, lo cual es el equivalente cósmico de culparles de la separación de Dios y de todo el dolor y la infelicidad que les acompañan. Ellos tienen la culpa, nosotros no. A menudo ambos bandos creen sinceramente que tienen razón, pero ninguno la tiene, porque lo que están viendo no es verdad, y en cuanto reaccionas y tomas partido, te conviertes en parte del problema en lugar de ser parte de la solución, y todo el tiempo la gente que no perdona no se da cuenta de que lo único que está haciendo es reaccionar a un montaje autodirigido, siendo absorbidos con el plan del ego. Cuando tenemos un problema, lo atacamos. Tenemos una guerra contra la pobreza, una guerra contra el cáncer, una guerra contra las drogas, una guerra contra todo, y ninguna de ellas funciona, incluso en el deporte. Desde la infancia hasta la edad adulta se lucha como en una guerra. Si reflexionamos sobre esto, el guión del ego también explica por qué la gente religiosa suele creer que se requiere del sacrificio o del sufrimiento para llegar a Dios. Según el cristianismo, Jesús sufrió y murió por los pecados de todos. Sin embargo, el sacrificio es un tributo al ego y no tiene nada que ver con Dios. Por eso asumo que Jesús realmente dijo, como citan los evangelios, y si hubiera sabido lo que significa deseo misericordia y no sacrificio, no habrías condenado a los inocentes. Parece que todo lo que la gente sabe hacer es condenar a los objetos de su odio especial de un modo u otro, y si no condenan mucho, encuentran otro modo de sufrir y representar el sistema del ego mediante accidentes, enfermedades y de cientos de otras maneras, porque puedes proyectar la culpa tanto sobre tu cuerpo como sobre los de los demás, ya que todo odio es en realidad auto-odio. Vemos todo esto en nuestras vidas cotidianas, en nuestros programas de televisión, en las noticias y en el resto de los medios. Por desgracia, la consecuencia eventual y lógica de esta proyección es violencia contra aquellos que nuestra mente considera equivocados, independientemente de la forma que asuma esa violencia. De modo que puede haber crímenes por odio a nivel internacional, guerras, a nivel nacional tienes las luchas políticas que hacen que la gente ataque a los demás verbalmente o dependiendo del tiempo y lugar. Podrías tener una discusión política que produzca una guerra civil generalizada, como ocurrió, incluso en Estados Unidos de América. Todo ello es dualidad,
que simboliza el conflicto de la mente-ego dividida en todo, desde las fuerzas de la naturaleza hasta la expansión y contracción económica, tanto a nivel individual como macro. Podría continuar indefinidamente. Arte. Ya lo has hecho. Lo que dices es cierto, hermano. Y el verdadero perdón puede cambiar el mundo, porque el mundo no es más que un símbolo de la mente ego colectiva. Para expresarlo más contundentemente, el perdón es la única cosa que puede cambiar realmente el mundo, y ese ni siquiera es el propósito del perdón. Los verdaderos beneficios del verdadero perdón son para el que perdona. Gary, considero que los beneficios simultáneamente van también al que recibe. Arten sí, pero ese es el trabajo del Espíritu Santo. Él se asegurará de cuidar de ambos. Tu trabajo es hacer tu parte fielmente. Cuando pareces elegir el perdón en este nivel, y digo que pareces elegirlo aquí porque en realidad no estás aquí, cuando tomas esa decisión aquí, entonces el Espíritu Santo transmite el mensaje a toda tu mente. No importa que no puedas verlo. Siempre que elijas la alternativa del Espíritu Santo en lugar del plan del ego, estás siendo curado en un nivel mayor. Estás programado para representar el guión del ego, pero puedes liberarte de ese programa y así lo harás. Gary. Por lo que recuerdo del texto, ¿el Espíritu Santo o Jesús reajustarán el guión para mí? Arten sí, y aprenderás más sobre el tema del tiempo. De momento, recuerda que hemos mencionado que hay dos guiones, el del ego y el del Espíritu Santo, y que uno de los propósitos del milagro es ahorrarte tiempo. Si eliges el perdón en lugar del ego, entonces Jesús te promete, cuando obres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. Él no está hablando de cambiar el tiempo aquí, sino más bien de quitar las partes que ya no necesitas en tu futuro, porque ya has aprendido esas lecciones particulares sobre el perdón. Él dice, el milagro acorta el tiempo al producir su colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia. Después volveremos sobre el tema del tiempo. Pursa. Ahora empezaremos a resumir las cosas. Cuando regresemos comenzaremos a concentrarnos más en la mente correcta que en la mente errada. Eso será más divertido. Te dijimos que nuestras visitas serían más breves y dulces, eso es cierto, pero no olvides nunca a qué te enfrentas. Nos rehusamos a ser agradables respecto a la naturaleza de este mundo y a restarle importancia al mensaje de Jesús. En el curso hay muchos pasajes sobre tu mundo que son tan mordaces que bien podrían haber sido expresados por un gnóstico cáustico. Cuando decimos que deberías ser bondadoso con los demás, no estamos diciendo que debes practicar la negación respecto al sistema de pensamiento del ego. Pero no intentes cambiar a los demás, cambia tu propia mentalidad. Nunca olvides que tu miedo a perder tu identidad individual producirá resistencia, y a veces una resistencia seria a la práctica del perdón. A veces hará que ni siquiera quieras mirar al ego bien en el mundo o en ti mismo. Secretamente tienes miedo de lo que se encuentra en tu inconsciente, por eso tienes que mantenerte alerta. Debajo de la superficie de tu mente hay odio, pero puede ser liberado siendo consciente de él cuando emerge y tomar entonces la mano del Espíritu Santo en lugar de la del ego. Entraremos más específicamente en cómo hacer esto dentro de 2 visitas y compartiremos contigo algunos ejemplos reales. ¿Tienes alguna otra pregunta que nos quieras plantear ahora mismo? Gary, sí, ya que estamos en la cuestión de cómo funciona el universo. ¿Hay extraterrestres por ahí fuera? Y si es así, ¿ellos también tienen que aprender lecciones sobre el perdón? Arten. En la ilusión, sí, hay seres que viven en otros planetas y algunos de ellos sí visitan la Tierra, sí tienen sus propias lecciones de perdón que aprender. En realidad no están ahí afuera porque el universo está en tu mente. Creer que algunos seres son más avanzados espiritualmente que tú por el simple hecho de que están más avanzados tecnológicamente no siempre es acertado. Lo importante es
si son compasivos o no, y tanto si son humanoides como si no, son tus hermanos y hermanas en Cristo, y así es como deberías contemplarlos. Gary, bien, asimismo me estaba preguntando, ¿sabéis qué está causando esos círculos y dibujos que suelen aparecer en los campos? Algunos de ellos son muy complejos. Arten, claro, algunos de ellos son engaños, hechos por gente tonta que secretamente se odia a sí misma. Están perdonados, pero no hay manera de que puedan saberlo hasta que comiencen a practicar el perdón. La mayoría de los círculos de los cosechas son auténticos, especialmente los más complejos. En realidad, uno de ellos es el símbolo matemático de la dualidad de orden y caos. Es posible conseguir una foto de él. Como los demás, fue hecho con ki electromagnético dirigido desde el nivel inconsciente. Simplemente es un modo de añadir otro misterio interesante a la pila de misterios para hacer que la gente siga buscando respuestas ahí fuera en el mundo. En realidad están siendo hechos por la mente inconsciente. Gary, de acuerdo, tengo una buena pregunta preparada para ti. ¿Quién asesinó al presidente Kennedy? Arte, si lo supieras, ¿lo perdonarías? Esa es la verdadera pregunta. No hemos venido aquí para que sigas persiguiendo sombras en el mundo, hermano. Gary, no puedes culparme por intentarlo. Oh, antes de que se me olvide, he pensado en otro oxímoron, contradicción de términos para ti. Oigámoslo, dijo Pursa. Gary, bombas inteligentes. Arte, muy bueno, estoy de acuerdo. Gary, a ver, ¿qué más? Ah, sí, volví a ver a Marianne Williamson en la televisión. Ha publicado su segundo libro y parece ser principalmente sobre feminismo. Dando un discurso en otro canal, dijo, lo que el mundo necesita es mujeres más enérgicas. Amo a Marianne, pero me preguntaba, ¿diríais que un curso de milagros tiene tendencias feministas? Pursa. Marianne ciertamente tiene derecho a enseñar feminismo, si eso es lo que desea. No hay nada malo en ello, pero no debe ser confundido con el curso. El curso no necesita mujeres maestras enseñando a otras mujeres cómo ser mejores mujeres. Hay miles de maestros haciendo eso y son bienvenidos. Lo que el curso necesita son mujeres maestras que estén dispuestas a enseñar a otras mujeres que no son mujeres porque no son cuerpos. Esa sería una contribución única, si el punto se estableciera con toda claridad. Arten, Gary, quiero indicarte que tú estarás en la misma situación que nosotros cuando la gente lea tus palabras escritas sin ser capaz de ver tus expresiones faciales, ni oír el tono de tu voz, ni dejarse impregnar por tu actitud. Por lo que has dicho hasta ahora, tus lectores podrían no saber que tienes una buena actitud hacia las mujeres. De hecho, ¿no las has considerado siempre más inteligentes que los hombres? Gary, pienso que es bastante claro que lo son. Son menos violentas, más educadoras y votan más inteligentemente. Muchos de nosotros solo somos cerebros pene de macho. Pursa, tú no, al menos no del todo. Gary, tienes razón. Me destaco como un glorioso e inspirador ejemplo para que todo el mundo imite. Arten. Hemos creado un monstruo. Casualmente, vas a entrar en una etapa de tu vida en la que empezarás a estar un poco menos preocupado por tu aventura corporal y un poco más preocupado por tus logros, en tu caso, logros espirituales. Muchos hombres se preocupan de sus placeres físicos en la primera parte de sus vidas, pero a medida que envejecen un poco, reemplazan la búsqueda de sexo por alguna otra cosa. Gary, disfunción eréctil. Artes, no. Es algo que se llama madurez. Ya sabemos que eres mucho más maduro de lo que el sistema de defensa de tu ego le gustaría. Estás empezando a salir de esa etapa. A medida que el cuerpo envejece, tiendes a estar menos dominado por tus hormonas. Esta es una de las razones por las que a la gente un poco mayor le va mejor un curso de milagros. En general, no están tan obsesionados con el cuerpo, aunque la salud se convierte en una preocupación, pero no es una preocupación inducida. No hace falta ser un gran observador para darse cuenta que vuestra sociedad está loca por el sexo. El placer físico solo es una de las herramientas empleadas por el ego.
para hacer pensar a la gente que sus cuerpos son valiosos, pero ya hablaremos de sexo en otra ocasión. Gary, ¿debería traer algo? Pulsa, sí, el perdón. Hay que señalar que las personas que no tienen mucho éxito en el mundo tienden a conseguir más del curso que las personas más exitosas. Algunas de las personas que parecen haber abierto camino en el mundo y que están relativamente satisfechas con su suerte en la vida, en realidad están cayendo en una trampa. El ego les absorbe haciéndoles pensar que el mundo es un buen lugar. Lo que está ocurriendo es que están viviendo una de esas pocas vidas en que el guión dice que tiene buen karma, de modo que la pasan bien. Tal vez tengan un trabajo tranquilo y así se enriquecen y parecen ser muy afortunados. Gary, ¿quieres decir como Vanna White? Pulsa, exactamente. ¿Cómo sabes que en su próxima vida no va a nacer en África y se va a morir de hambre? Gary, solo le deseo lo mejor en todas sus vidas. Además, he oído que es bastante espiritual. Arten, ¿ves? Lo estás entendiendo. Acabas de desearte lo mejor para ti mismo. En el futuro cercano y con un tema relacionado al anterior, te instruiremos en el arte del perdón. A medida que perdones, es posible que te cueste más que antes encontrar palabras. No te preocupes por eso. Esto no tiene nada que ver con parecer inteligente. Tiene que ver con ser curado por el Espíritu Santo. Este proceso ya está empezando a acelerarse dentro de ti, como dice el curso. Ya no estás completamente loco. Gary, tendrás que perdonarme si no pongo eso en mi currículo, pero me gusta la idea de que no ser un cuerpo, de ser libre, de no estar controlado por las tormentas magnéticas que cambian el campo magnético de la Tierra y todo eso. Arte en sí, este tipo de cosa no se limita al campo magnético de la Tierra. Es aplicable a cualquier campo magnético en cualquier punto del universo y funciona sobre cualquier tipo de ser. Eso se debe a que, en realidad, la mente inconsciente es la que dirige la representación del guión y lo que parece ocurrir solo es el efecto. Gary. De modo que hay cuerpos de robot siendo manipulados en todo el universo, solo que ellos no lo saben porque creen que en verdad son cuerpos. Arten, claro. Como ejemplo, podríamos decir que cualquier sol, esté donde esté, tiene manchas solares y racimos de manchas, que son lugares menos calientes en la superficie producidos por una concentración de campos magnéticos temporalmente distorsionados. Estas manchas solares, a su vez, detonan esas enormes erupciones o estallidos que se disparan en la atmósfera solar, enviando nubes de gas electrificado a un planeta o a cualquier otro lugar del sistema solar. Este tipo de acción es universal y controla los pensamientos y movimientos de todo lo que haya allí. Vuestros científicos establecen causas separadas para todas las cosas y refuerzan la ilusión que la gente tiene de estar separada de las denominadas fuerzas de la naturaleza, además de estar separada de la mente. En realidad la gente está siendo controlada por la mente colectiva, que a continuación traduce sus pensamientos desde lo invisible hacia manifestaciones visibles. Gary, lo que dice sobre el guión resultante que se representa, el karma y todo eso. Cuando la gente está teniendo una de esas buenas vidas en las que piensan que tienen el mundo en sus manos, ¿no usan eso como una excusa para pensar que ellos son mejores que los demás y por tanto no son culpables? Sí, pero no les condenes por ello. Puede que piensen que están más iluminados por su buen karma, o que Dios les sonríe, o simplemente que son mejores que los demás. Pero todo el mundo participa igualmente en el guión y acaba con tantas de las llamadas buenas vidas y malas vidas como todos los demás. Por eso hemos subrayado antes que la cantidad de dinero o de éxito que tengas en el mundo no tiene absolutamente nada que ver con lo espiritualmente iluminado que seas. Existe el peligro de que pienses
que eres mejor que los demás si te va bien, incluso si tu sentimiento de superioridad es sutil. Pero eso es solo una forma de proyección de la culpa inconsciente. Por otra parte, las personas que están viviendo las vidas aparentemente menos exitosas se sienten culpables por no hacerlo mejor. Recuerda, la culpa puede ser proyectada tanto sobre ti mismo como sobre otros. En cualquier caso, los papeles que la gente representa se invierten en diferentes vidas. Gary. ¿Todo esto es una manera de escapar de nuestra propia culpa inconsciente? Arten, sí. Recuerda, la culpa en tu inconsciente es más terrible e incluso más aguda de la que ves y sientes en la superficie. Gary, ¿puedes explicar otra vez por qué es eso? Arten, es debido a tu proximidad a ella, si estás en tu inconsciente. Esa fue la razón que originalmente provocó toda la creación errónea del universo, ¿recuerdas? La necesidad de escapar de tu culpa y tu terrible e insensato temor de Dios. Ahora tienes un mundo de cuerpos donde simbólicamente percibes los contenidos de tu mente, incluyendo el pensamiento de separación y el de tu propia culpa inconsciente, como si estuvieran fuera de ti, en el mundo, las demás personas. Así consigues ser la inocente víctima del mundo en lugar de ser hacedor. De ese modo, el mundo y los demás cuerpos son las causas de tus problemas, y aunque te sientes culpable, la culpa no es tuya, en realidad no, siempre hay una razón exterior u otro factor que contribuye a explicar tu condición, ¿entiendes? Gary, creo que sí. Es que simplemente ahora mismo no quiero. Arten, eso está bien. Ha sido una larga visita para ti. La próxima no lo será. Como dijimos, la verdad es más simple que el ego. Además, tu resistencia no te hace único. Como señalamos, es muy necesario que repitamos este tipo de ideas hasta que calen hondo. En general, lo estás haciendo bien y el curso está aquí para recordarte que en lugar de ser un robot, tienes una mente y puedes cambiarla. No importa qué diferente fueras de la naturaleza, no importa qué diferentes fuerzas de la naturaleza te empujen. Ki electromagnético diciéndote qué hacer, la gravedad impulsándote en un sentido y la energía oscura impulsándote en otro. Que al mismo tiempo el universo expanda a otras 1000 fuerzas trabajando conjuntamente para encubrir la mente durante la danza de la dualidad. Sin importar lo que parezca ocurrir, puedes superar al ego recordando que solo hay dos opciones y luego perdonar los contenidos de tu propia mente ego. Estás siendo entrenado en el arte del verdadero perdón desde el segundo que comenzaste a escuchar estas ideas, porque a partir de ese momento comenzaste a observar al mundo de otra manera. Para subrayar un problema importante, aún crees que tienes 1000 problemas diferentes, pero el curso sabe que solo tienes un problema, la aparente separación de Dios. Durante nuestra próxima visita, consideraremos la verdadera respuesta a ese problema, la respuesta del Espíritu Santo. Después de eso hablaremos más específicamente de cómo usarla para deshacer el ego. Pulsa. A lo largo de los últimos 2600 años, personas brillantes, principalmente budistas, han dicho que existen 3 grandes misterios en la vida. Para el pez, el agua. Para el pájaro, el aire. Para el ser humano, él mismo. Hemos dicho que no hay nadie ahí fuera. Pronto serás capaz de empezar a actuar y sentir así. Gary. He oído decir anteriormente que no hay nadie ahí fuera, aunque en realidad no me dijeron adecuadamente qué hacer con lo que estoy viendo. En cualquier caso, hasta que volváis, cuando el mundo se ponga contra mí, cuando observe la ley del más fuerte en acción y se me recuerde no muy amablemente mi lugar en la cadena alimenticia, procuraré recordar que todo está ahí afuera meramente para facilitar la proyección. Asumo que cuando el curso habla de imágenes,
Se aplica a cualquier tipo de percepción, incluyendo recuerdos, visiones, sonidos, ideas, cualquier cosa, incluso una persona ciega tendrá imágenes en su mente y serán tan reales o irreales como las de cualquier otra persona. Todo es una grabación que ya ha sido realizada. Entre tanto, intentaré aplicar la idea de que el amor no abriga resentimientos, siempre que me acuerde. No es fácil ser consciente, pero lo intentaré. Pulsa, excelente, estudiante luminoso. No olvides nunca que el ego es un asesino. Por eso quiere que pienses que Dios es un asesino y que le tengas miedo. El mejor modo que tiene de mantenerse en marcha es empujarte a reaccionar según el guión, haciéndolo así real en tu mente. El ego quiere conflicto, y si reaccionas con cualquier emoción negativa, eso es conflicto. Son tus juicios los que mantienen vivo el sistema del ego, pero tu perdón lo liberará. De modo que tienes que ir de puntillas. Perdonar significa dar antes de tiempo. En otras palabras, tu actitud es que ya estás dispuesto a perdonar, independientemente de lo que surja en tu conciencia. Al principio esto parece una gran exigencia. Sin embargo, te prometo que llegará el día en que podrás reírte de cualquier cosa que el ego arroje sobre ti, tal como hizo Jesús y como nosotros mismos terminamos haciendo. Llegará el día en que estarás preparado para ser como nosotros, abandonar el guión y servir de luz a otros que te seguirán fuera del sueño. Gary, me parece bien. También podría intentar comenzar nuestro libro. Prometo trabajar largos minutos entre los numerosos descansos. Pulsa bien. No querría que tuvieras que cambiar de estilo de vida. Es un estilo de vida muy apropiado. Aunque no sé para qué, Gary, acabo de pensar en algo. Como tienes tendencia a repetir las cosas, yo también tendré que hacerlo o mejor borro las partes que considere redundantes. No quiero que la gente piense que no os dais cuenta de que repetís las ideas. Arten, queremos que dispongas nuestras conversaciones en un formato presentable. Repetir ideas es parte esencial de nuestro estilo de enseñanza. Leer u oír ideas espirituales una sola vez no es suficiente. Te dije al principio que repetiríamos suficientemente las ideas como para que pudieras aprenderlas. Gary, muy bien, haré lo mejor que pueda. Pulsa, sí, lo harás. No te olvides de que estás viviendo un momento único de la historia y tienes la oportunidad de hacer una contribución. Mi Evangelio y varios otros fueron redescubiertos a finales de 1945 y los pergaminos de Mar Muerto un poco después. Previamente, durante 1600 años, la Iglesia había prohibido estrictamente cualquier cuestionamiento de las Escrituras o de su teología oficial. De repente, en los años 60, todo cambió. El Concilio Vaticano II invirtió las políticas de muchos siglos de represión intelectual, en las que incluso se consideraba herejía cuestionar las suposiciones de la Iglesia sobre Jesús. En el histórico año de 1965, el Concilio publicó su encíclica La Iglesia en el mundo moderno. Por fin hubo libertad para investigar la teología, la Biblia, la naturaleza de Jesús y el lugar de la Iglesia en el mundo. Estas cosas fueron finalmente abiertas al estudio honesto y al análisis intelectual. Se animó a los eruditos a investigarlo todo. Te aseguro que no es accidental que Jesús comenzara a dictar el curso a Helen ese mismo año. Arten. ¿Piensas que el curso es parte del movimiento Nueva Era? Pero no lo es. No lo limites. Sí, es bueno que algunas personas demuestren una mentalidad más abierta y estén preparadas para nuevas ideas. Recuerda que el curso es único porque es Jesús explicando lo que realmente quiere decir. Recuerda que es su único curso. Desde que se publicó, han salido otras cosas que según la gente también procede de él y sin embargo en realidad no enseñan lo mismo que el curso. Yo te pregunto, ¿crees que Jesús se contradiría? No estoy diciendo esto para criticar a nadie.
Obviamente, no estamos enfadados con la gente con la que no estamos de acuerdo. Solo decimos estas cosas para clarificar. Pulsa. Durante los próximos meses, no te limites a ocultarte y estudiar. Interactúa con la gente, experimenta con ellos y perdónales cuando debas hacerlo. Considéralo una oportunidad. Las ilusiones deben ser perdonadas en el nivel donde son experimentadas. Para ti, eso significa vivir tu vida normal e interactuar con la sociedad. Recuerda, el curso no fue dado a una persona solitaria en la cumbre de una montaña perdida, fue dado en la ciudad de New York, quinta esencia de la complejidad. Arten, cuando volvamos hablaremos del ayudante, el que ha estado contigo una eternidad, pero cuya voz acabas de empezar a oír. La voz del Espíritu Santo te guiará a casa. Al principio, Él es como un susurro en tu sueño, pero después, a medida que sigas practicando el perdón, su voz se hará más alta y clara. Puede presentarse ante ti de muchas maneras diferentes. Uno de los modos es en un libro. En nuestro caso, Él puede ser un susurro irreverente, pero solo porque eso es particularmente útil. Nosotros solo somos reverentes ante Dios y el Espíritu, y tal vez el contacto con nosotros te ayuda a acortar tu camino. Hasta que volvamos, recuerda que cuando perdonas, no debes caer en el tipo de perdón del ego, que es la ineficaz y tradicional forma de perdonar a los demás que prevalece en el mundo. Como dice el curso, el ego también tiene un plan de perdón, porque estás pidiendo uno, aunque no al maestro adecuado. El plan del ego, por supuesto, no tiene sentido y nunca será viable. Al seguir su plan, te pondrás simplemente en una situación imposible, que es a donde el ego siempre te conduce. El plan del ego consiste en que primero veas el error claramente y en que luego lo pases por alto. Más, ¿cómo ibas a poder pasar por alto aquello a lo que has otorgado realidad? Al verlo claramente, les has otorgado realidad y no lo puedes pasar por alto. Tus hermanos y hermanas, incluyendo madre y padre, en realidad no han hecho lo que crees que han hecho y es vital que recuerdes que es así. Pulsa. Nos gustaría dejarte con un pensamiento del curso que podrías querer recordar cuando sientas la tentación de juzgar a alguien, tanto si vas conduciendo como si estás trabajando, socializando, mirando la televisión o leyendo algo en tu computador. Si sientes que tu adicción al juicio se fortalece, recuerda las palabras de Jesús de la sección del texto denominada Los que se acusan a sí mismos. Aprende esto y apréndelo bien, pues con ello la demora en experimentar la felicidad se acorta por un tramo de tiempo que ni siquiera puedes concebir. Nunca odies a tu hermano por sus pecados, sino únicamente por los tuyos. Sea cual sea la forma que sus pecados parezcan adoptar, lo único que hacen es nublar el hecho de que crees que son tus propios pecados y por lo tanto que el ataque es su justo merecido. Solo te juzgas a ti mismo y solo te perdonas a ti mismo. Te deseamos éxito. Volveremos en algún momento. Y entonces parecieron irse, pero yo sentía que no estaba solo. Fin del capítulo 5.